Que Dios les bendiga. Continuamos con la lectura bíblica matutina. El día de hoy vamos a dar lectura del versículo 15 al 29 del capítulo 32 del libro del Éxodo. Mientras usted se prepara para leer con nosotros o escucharnos, nuevamente queremos enviarles saludos a todos ustedes y agradecerles asimismo por enviarnos sus mensajes, por enviarnos sus saludos. Son de mucha bendición para nuestra vida. Y también agradecerles que se tomen el tiempo de compartir con sus contactos el link de la lectura bíblica matutina. Y desde luego, a los que ya se han suscrito a nuestros canales, muchas gracias y que Dios les bendiga. Vamos pues a dar lectura a la bendita palabra de Dios. Dice así Éxodo 32, 15 al 29. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: «Alarido de pelea hay en el campamento». Y él respondió: «No es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles. Voz de cantar oigo yo». Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho, y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: «¿Qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado?» Y respondió Aarón: «No se enoje mi señor. Tú conoces al pueblo que es inclinado a mal, porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido». Y yo les respondí: «¿Quién tiene oro? Apartadlo». Y me lo dieron. Y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: «¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo». Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: «Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad a cada uno su hermano y a su amigo y a su pariente». Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: «Hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros». Hasta aquí terminan estos versículos, hermanos y amigos. ¿Qué palabras tenemos aquí en esta lectura? Vamos a notar en estas breves consideraciones, primeramente, que después de oír lo que le dijo el Señor en el monte Sinaí sobre el pecado de idólatras de los israelitas, y después de interceder primero por el pueblo, Moisés descendió del monte llevando las tablas de piedra escritas por Dios con los 10 mandamientos. Hemos leído que se encontró con Josué en el camino, y mientras los 2 se acercaban juntos al campamento, oyeron el ruido de los que bailaban y cantaban alrededor del becerro de oro. La historia que sigue
se escribe en oraciones cortas y sin muchos detalles, reflejando la ira de Moisés mientras se ocupaba de esta situación. Dice que Moisés arrojó las tablas quebrándolas, molió el becerro de oro, esparció el polvo sobre las aguas de un arroyo que bajaba del monte e hizo que los israelitas la bebieran. Ni siquiera perdió el tiempo de dar respuesta a las desdichadas excusas de Aarón, que le echó toda la culpa al pueblo, diciendo que él nada más puso el oro en el fuego y que salió este becerro. Viendo la confusión de los que adoraban el becerro, Moisés preguntó quién le ayudaría a restaurar el orden. Los levitas, los de su propia tribu, acudieron inmediatamente para ayudar a la causa del Señor. Pasando por el campamento, los levitas mataron con la espada a 3,000 israelitas y se detuvo la idolatría. Quizás surjan preguntas en cuanto a esta historia que no tienen respuesta en la Biblia, y se podría uno preguntar, ¿por qué hizo Moisés que los israelitas bebieran el agua mezclada con el polvo del ídolo? ¿Quería demostrarle al pueblo la debilidad de su ídolo? ¿O quería humillarlos al hacerlo beber un Dios que habían adorado? O probablemente fue un castigo que mostraba que habían profanado su única fuente de vida, así como el agua es la fuente de la vida. ¿O resultó este beber en la plaga que el Señor envió sobre el pueblo, la cual se describe en el versículo 35? O podremos preguntarnos, ¿o es que este fue simplemente el resultado de la ira consumidora de Moisés sin ningún significado en especial? La Biblia no lo dice. Puede haber algo de verdad en todas estas opiniones que han sido expresadas por los estudiosos de la Biblia. Ha surgido quizás otra pregunta, hermanos y amigos. Si todos habían participado, ¿cómo fue posible que solo una tribu, la de los levitas, estableciera el control sobre los demás? Puesto que solo estos 3,000 hombres murieron. ¿Acaso solamente una parte de los israelitas participaron en la idolatría? Son preguntas que podemos hacernos. Aunque solo una parte de la nación hubiera participado, Dios habría considerado a toda la nación culpable. Dios trató a Israel como una sola comunidad. Esto lo vemos más adelante en el caso de un solo hombre, Acán, que fue culpable de haber robado algunas cosas del botín de la conquistada ciudad de Jai, en contra del mandamiento específico del Señor. En esa ocasión, el Señor consideró a todo el pueblo culpable por el pecado de Acán, como lo vemos en Josué capítulo 7. En este caso de adorar al becerro de oro, la ira de Moisés se dirigió contra toda la nación. Queridos hermanos, podemos ver un desarrollo afortunado de este incidente fue el comportamiento de los levitas. Cuando Jacob le dijo palabras proféticas a cada uno de sus hijos al final de su vida, recordemos que maldijo a Simeón y a Leví, porque habían tratado a los de Siquén con violencia y los habían matado con su ira, como está escrito en Génesis 49:7. Jacob dijo: yo los apartaré a los descendientes de Simeón y de Leví, en Jacob los esparciré de Israel. En estos versículos Moisés les dice a los de su propia tribu: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que Él os dé hoy la bendición. Cuando Moisés se acercó al final de su vida, dijo en Deuteronomio 33:9 acerca de Leví y sus descendientes: quien dijo de su padre y de su madre, nunca los he visto, quien no los reconoció a sus hermanos ni a sus hijos conoció, pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto.
Así que mientras los levitas obedecían estas órdenes de Moisés, era necesario para defender el honor del Señor que no hicieran caso de los lazos familiares ni de las relaciones tribales. De esta forma, se manifestaron dignos de servir como sacerdotes y mediadores para la nación entera. Según la profecía de Jacob, ellos realmente vivían esparcidos después de que llegaron a Canaán. No recibieron ninguna herencia de tierra, sino que eran la herencia del Señor. Vivieron en 48 ciudades levíticas por toda la tierra prometida, sirviendo como sacerdotes que habían de instruir al pueblo en las enseñanzas de la ley de Dios. Y hasta aquí dejaremos estos versículos y con el favor de Dios veremos, queridos hermanos, en los siguientes versículos el día de mañana, cómo Moisés vuelve a interceder por este pueblo, que como vemos, habían cometido este pecado terrible de idolatría, pero veremos en los versículos más adelante, con el favor de Dios, cómo Moisés intercede. Intercede porque, pues, Dios es bueno y perdonador, pero también las consecuencias del pecado son terribles y son horrendas. Así que, hermanos, oremos a Dios para que nos conservemos siempre firmes en Dios y nos guardemos delante de Él siempre, porque nuestra adoración y nuestra obediencia solo al único Dios que hizo los cielos y la tierra. Oremos al Señor y también pidamos por las necesidades. Padre bendito, te damos muchas gracias por tu amor y por tu misericordia. Aplica tu palabra a nuestra vida, Señor, y enséñanos para que podamos nosotros vivir tu palabra y obedecerla. Gracias por las enseñanzas que nos das, pero ahora también te pedimos, Señor, por las necesidades de tu pueblo. Tómalas en tus manos, Padre bendito, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano y hermana en Cristo y amigo, y aquí le esperamos el día de mañana con el favor de Dios para terminar el capítulo 32 del libro del Éxodo. Por lo pronto, que Dios le bendiga.